Empezamos nuestro 8 Magazine de hoy martes, como corresponde todas las semanas, abriendo nuestro tiempo dedicado a la psicología. Bueno, a la psicología decimos con carácter general, porque en esta sección hablamos de psicología, de sociología y hoy también de filosofía, a veces de literatura y a veces de todo eso junto. Hoy tenemos una nueva sesión con nuestro psicólogo de cabecera, Fernando Pérez del Río. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Eneca. Hoy tenemos invitado. Hoy tenemos invitado y vamos a hablar de filosofía. De vez en cuando nos gusta salirnos de lo estrictamente psicológico, abrir un poco nuestro campo de visión. Por este motivo no encontramos un nombre para la sección porque es multidisciplinar. Lo tendremos algún día. Lo tendremos. Bueno, o igual no queremos ponérselo, ya veremos. Porque estamos todo el rato cuestionándonos. Sí. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De cuestionarse, de tener espíritu crítico, de preguntarse el porqué de las cosas. Bueno, pues ya les damos una explicación de por qué esta sección no tiene nombre. Fernando, nos has traído un invitado. Preséntanoslo, por favor. Os lo voy a presentar. Es mi amigo Javier Gracia, Martín Gracia, que, bueno, él estudió psicología, es psicólogo. Lo que pasa es que, bueno, es ensayista. Para mí es un ensayista y yo creo que Burgos tiene un buen ensayista, y hay que decirlo. Y ganó el Premio Nacional de Ensayo en el 2005, por ahí. Era de carácter nacional, o sea que un buen escritor, y le tenemos hoy invitado. Buenas noches, Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Eneca, pues muy bien. A ver cómo es esto, de estar en la tele hablando de filosofía. Pues esto es más fácil que escribir ensayos, yo creo, así que vas a estar cómodo, verás. Vosotros tenéis tablas, yo, en fin, me estreno. Hoy queremos hablar de filosofía, por eso te hemos invitado, Javier, porque queremos hacerlo sin frivolizar, porque es un tema, nos parece muy serio, muy importante, pero a la vez creemos que puede ser muy cotidiano y que desgraciadamente no lo es. No sé si porque le prestamos poca atención, por la forma en la que se nos ha enseñado la filosofía en secundaria, pero es verdad que ha estado muy de actualidad el estudio de la filosofía. Hay un gran debate en torno a ese tema y hoy queremos detenernos en ¿por qué es interesante? ¿Por qué la filosofía nos puede ayudar en el día a día? Porque eso es posible, ¿no, Javier? Tiene una aplicación. Por supuesto. La filosofía, el objetivo que tiene es darnos un sistema de ideas y un método para entender el mundo y para entendernos a nosotros mismos. No es un cuerpo de ideas abstractas. Lo que pasa que normalmente los filósofos piensan más de lo que son capaces de transmitir. No es el caso de Ortega, que es el que he traído hoy aquí a colación. Ortega escribía maravillosamente y él transmitía ese método y hablaba de cosas muy cotidianas. Es decir, si te preguntas por el sentido de la vida, pues en la filosofía encuentras una respuesta. Por la felicidad, ¿qué es la felicidad? También. ¿Qué función tiene el arte? Incluso las enfermedades mentales, ¿de dónde surgen? Pues el método y el sistema de ideas de una filosofía, de una buena filosofía, como por ejemplo la de Ortega, te da claves para adentrarte en ese tipo de cosas. El arte, las enfermedades mentales, la felicidad o la literatura. Bueno, los grandes temas de la vida, las pasiones, la vida, la muerte, la sabiduría, bueno, todo lo más importante. Nos has adelantado ya que vamos a hablar de filosofía a través de dos publicaciones. Cada uno de vosotros habéis escogido un libro para acercarnos la filosofía y esa va a ser la manera en la que lo vamos a transmitir a nuestros espectadores. Fernando, es tu turno. ¿Qué libro nos has traído y por qué? Hemos traído uno antiguo, bueno, de hace unos añiñitos, y otro pero que está muy vigente, actual, lo vamos a explicar. Está muy vigente los dos. Yo la verdad es que he tenido dudas porque, fíjate, si decimos si es actual o no, el libro que iba a traer es el de La perplejidad de Daniel Inneratiri, que no me sale el... Y fíjate que le hemos presentado en Burgos hace unos meses y es el relator, famoso del conflicto con Cataluña. El que iba a ser el relator, que luego hemos se conocido frustró, y presenté. Sí, pero que ha estado muy de actualidad. Lo que pasa es que la actualidad es tan intensa últimamente que los relatos nos duran muy poco. Ya se ha quedado y los relatores también, ya se acaba el tema. Uy, hay 3 o 4 después. Me ha parecido muy interesante que a un filósofo le habían escogido muchos partidos como mediador en este conflicto.
que con esto decimos mucho, ¿no? Que posturas enconadas, muy difíciles. Bueno, yo traigo otro libro porque tocaba, que es El arte de pensar, y habla mucho del pensamiento crítico. Algo bastante importante hoy en día con las fake news, con el exceso de información, con ser sujetos comerciales como somos, agentes de consumo. Un espíritu crítico, pues yo creo que es necesario, ¿no? Igual que el estudiar filosofía en el instituto me parece fundamental, pero bueno, es un debate más amplio, ¿no? Bueno, pues esta es nuestra primera propuesta, El arte de pensar, de José Carlos Ruiz. Javier nos ha traído un clásico. Efectivamente. Y bueno, decíamos que es un libro más antiguo, pero que está muy vigente. Cuéntanos qué nos has traído y por qué, Javier. Bueno, este es el primer libro de Ortega que cayó en mis manos, el primer libro de filosofía. Tenía 18 años, lo leí y por supuesto no lo entendí, pero me cautivó la manera tan maravillosa que tiene Ortega de expresarse. Y para un adolescente atormentado como era yo por entonces, pues la lectura del libro me resultó balsámica, literalmente me apaciguaba el alma. No me adentro demasiado en la anécdota para no enrollarme, pero el caso es que me enganchó y desde entonces estoy enganchado a Ortega, estoy enganchado a su obra y estoy enganchado a la filosofía, casi 50 años después. ¿Y por qué decimos que se mantiene muy vigente este libro, las ideas que están plasmadas en este libro? ¿En qué sentido es actual, Javier? Pues porque la buena filosofía es intemporal, no pasa de moda. Platón y Aristóteles siguen siendo tan vigentes ahora como entonces. Y Ortega es vigente de una manera muy especial porque es el pensador más importante que ha habido a lo largo de los tiempos en lengua española. Esto es mucho decir, pero me atrevo a decirlo con rotundidad. Y lo que me resulta llamativo es que yo a lo largo de mi vida no encuentro apenas, ¿no?, lectores de Ortega. Y, en fin. ¿Y por qué crees que ocurre eso, Javier? Yo, antes de saludar a nuestros espectadores, hablábamos de que Ortega y Gasset, que todo el mundo reconoce como un gran intelectual español, su obra no tiene muy buena fama, no sé por qué, porque tú insistes en la capacidad comunicativa, que es la parte seguramente más complicada para divulgar las ideas filosóficas, ¿no? ¿Qué ha pasado con Ortega y Gasset para que no haya llegado, para que no sea general ese interés que tienes tú? Sí, pues bueno, yo creo que porque las humanidades están en crisis. En su tiempo él escribía, pues sobre todo en los diarios, en la prensa, sus artículos, los libros que escribió han pasado normalmente antes por un periódico. Y era muy leído y tenía mucha influencia social. Fue el intelectual con más prestigio y con más influencia social desde 1900 hasta la Guerra Civil. Y sin embargo, pues ahora prevalece, ya lo dice, pues, el estudio de las ciencias técnicas. Las humanidades están en retroceso. Y bueno, como probablemente influyó el hecho de que después de la guerra volviera a España, estamos todavía en un estado de alboroto con aquellos asuntos. Entonces María Zambrano, que también es una mujer que me interesa mucho, era su discípula, tiene buena prensa, está por los medios de comunicación a menudo, hay instituciones que han cogido su nombre, de María Zambrano, pero era una discípula de Ortega. El genuino, el auténtico está aquí, en Ortega. Yo creo que son circunstancias como esa, la guerra civil. El contexto político y social, sí, ¿no? Eso actúa en detrimento de eso, del atractivo que tiene intrínseco y que, vamos, ojalá yo consiga. Este libro es literalmente el que yo me leí, por eso le he traído, tengo un cariño especial. Le leí hace 300 años, ¿cuánto es? Desde el 69. Bueno, pues tiene un valor añadido. Sigue siendo actual. Antes de despedirnos, nos queda un minuto, Fernando. Le he preguntado a Javier
¿En qué sentido es actual el libro de Ortega? Te hago también la misma pregunta. Sí, sí. Y volviendo al inicio de esta conversación, a la importancia de la filosofía en la vida, ¿qué aplicaciones prácticas tienen las cuestiones filosóficas que se plantean en estos dos libros y en general? Para mí, quiero decir, este libro lo que plantea es el ánimo a pensar, el desglosar las ideas, el evaluarlas. En el fondo plantea la mayéutica, que es el máximo exponente es Platón, pero la mayéutica, ya sabéis que Sócrates, su madre era, ayudaba a traer hijos, ¿no?, al mundo, la comadrona. Entonces esa palabra salió de ahí, ¿no?, del extraer de uno mismo, hacer preguntas. Y yo creo que es el valor de este libro. Pone muchos filósofos y cómo cada uno puede aportar al pensar mejor y al espíritu crítico. A mí me gustan, algunos me han gustado mucho. Me ha gustado Kant, por ejemplo, el imperativo categórico. Yo no sé si hay que explicarlo. Bueno, es ponerse en el lugar del otro y que ante una duda que tengas en la vida, te pones en el lugar del otro y qué te gustaría que hiciera el otro, ¿no? Pues eso es lo que tienes que hacer tú, ¿no? Es un buen libro y lo recomendamos. Bueno, pues con esta reflexión alrededor de la filosofía y lo que nos aporta nos vamos a quedar. Como siempre, habrá que hacer otra sesión. Sí. Javier, nos gustará mucho que nos acompañes. ¿Qué tal te has sentido, por cierto? ¿Bien? Muy bien. Vale, pues entonces vas a tener que volver. Bien hallado. Bueno, os espero a Javier pronto y a ti la próxima semana, el próximo martes. ¿Adelantamos de qué vamos a hablar? Creo que toca el cannabis. Sí. Creo. No me acuerdo. Fernando y yo tenemos una larga lista, pues tan larga que no controlamos la legalización del cannabis. Creo que toca el cannabis. Bueno, hablaremos de esa cuestión o de otra, ya veremos, lo descubrimos el próximo martes. Nosotros de momento vamos a recuperar la actualidad de la jornada. Ya saben que cada día la resumimos en formato express en solo 2 minutos.